Muchos libros, artículos, disertaciones se han escrito sobre la resurrección de Jesucristo. Muchas obras se han escrito sobre este tema. Sin duda podríamos llenar librerías enteras y bibliotecas enteras simplemente con el tema de la resurrección de Jesucristo. Un sinnúmero de discursos y pláticas académicas se están dando en estos días y se han dado a través de los años, que se enfocan en la resurrección, y la mayoría de estos tratados se enfocan en una pregunta particular, que es ¿cómo podemos probar la resurrección? Se dedican entonces la mayoría de estas obras a tratar de contestar el hecho de que sí Cristo ha resucitado y cómo podemos demostrar que eso ha ocurrido. ¿Qué pruebas podemos identificar que demuestren la resurrección de Jesucristo? Bueno, para nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y la respuesta a esta pregunta es bastante simple. La Biblia prueba la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos enseña claramente que Cristo resucitó de los muertos, y eso es suficiente para nosotros. La pregunta clave entonces no es ¿qué pruebas encontramos de la resurrección? La pregunta es ¿qué es lo que la resurrección de Jesucristo prueba? ¿Qué es lo que la resurrección demuestra? ¿Qué significa para nosotros? Y como vamos a ver, la resurrección prueba la totalidad del plan redentor de Dios. La resurrección es la clave de la fe cristiana. Otra manera de expresarla sería lo siguiente: si quitamos la resurrección de Jesucristo del cristianismo, el cristianismo desaparece. La esencia de nuestra fe se desintegra. Como cristianos, aceptamos la resurrección como un hecho porque la Biblia enseña la resurrección. Nuestra fe se encuentra puesta en la palabra de Dios. Esta fe, por supuesto, nos fue dada a nosotros por el Espíritu Santo, y la Biblia declara que Jesucristo resucitó de los muertos, y esa es la palabra final. En las páginas de la Escritura encontramos amplia y múltiples evidencias de que Jesucristo resucitó. Entonces la pregunta que vamos a tratar de meditar, o la que nos enfocaremos esta mañana, es ¿qué es lo que la resurrección de Jesucristo prueba? En primer lugar, la resurrección de Jesucristo prueba que la palabra de Dios es verdad. Abran sus Biblias al capítulo 2 de Hechos. Vamos a estar en Hechos unos minutos. Capítulo 2 de Hechos. Nos encontramos en el día de Pentecostés, un día muy especial, por supuesto, en la vida de la iglesia. Es el día que formalmente la iglesia nace. Pedro está predicando su primer sermón, por lo menos su primer sermón registrado en la Escritura. Se nos dice acá, o Lucas nos relata, que 3,000 almas, aproximadamente 3,000 almas, se convierten como resultado de esa predicación. El Espíritu Santo desciende sobre cada creyente y la iglesia nace. Hablando del Señor Jesús, comenzando en los versículos 23 al 25, Pedro está hablando de la muerte del Señor, su resurrección, pero lo interesante de este pasaje es que Pedro utiliza como prueba de la resurrección el Salmo 16. Comenzando con el versículo 22, dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 24 y 25 ahora nos dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Ven lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está yendo hacia atrás y hablando de un salmo escrito por el rey David. Y lo notable que se menciona en este salmo es que las cosas que David dice en esta porción de la Escritura no pueden ser aplicadas directamente a él. Algunos piensan, bueno, David escribió el salmo, por supuesto se refiere a él. Pero lo que estamos notando en el versículo 27, por ejemplo, que las cosas que aquí nos dice el rey David no pueden ser aplicadas a su vida, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nos está diciendo acá Pedro que David dice acerca del que iba a venir que su alma no permanecería en el Hades, ni ese santo vería corrupción. Y fíjense cómo el apóstol él mismo interpreta el salmo comenzando con el versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, murió y permaneció en el sepulcro. El versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y acá Pedro nos está diciendo que David está hablando de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El versículo 32. A este Jesús, el nombre del Mesías sería Jesús, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí el apóstol Pedro usa un salmo del Antiguo Testamento para demostrar que el Mesías, Jesús, iba a resucitar. Lo que Pedro nos está diciendo es que el salmo no habla del rey David, sino que del descendiente de David que había de venir. El salmo se refiere al Mesías, el hijo de David que resucitaría de los muertos. Entonces el Salmo 16 predice la resurrección del Mesías. Y si el Mesías no hubiera resucitado, la Biblia no estaría diciéndonos la verdad entonces en esta profecía. Pero la resurrección de Jesucristo demostró que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era verdad. La palabra de Dios, o la resurrección mejor dicho, demuestra que la palabra de Dios es verdad. En el capítulo 13 de Hechos, 13 versículo 29, aquí tenemos al apóstol Pablo en este momento predicando acerca de la resurrección a los judíos. Por supuesto está predicando acerca de la porción del evangelio más monumental, que es la resurrección de Cristo. Y en el versículo 29, el apóstol, hablando a los judíos, se dirige de esta manera: y habiendo cumplido todas las cosas de él, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, dice Pablo, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Los judíos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la promesa? Pablo explica ahora la resurrección haciendo referencia a 3 pasajes del Antiguo Testamento. En el versículo 33 leemos lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y acá Pablo hace referencia al Salmo 2 que leímos en nuestra meditación. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Os daré las misericordias fieles de David.
Y esta es una profecía, entre paréntesis, que se encuentra en Isaías capítulo 55:3. Ahora pasando al versículo 35, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó de los muertos, o Dios levantó, no vio corrupción. Aquí Pablo otra vez haciendo referencia al Salmo 16. El hecho de que David murió y permaneció en la tumba, el hijo de David, el descendiente de David, el Mesías, murió, pero fue resucitado. Entonces, tres referencias: Salmo 2, Isaías capítulo 55:3 y Salmo 16. Que el apóstol Pablo utiliza para demostrar y probar que la resurrección de Jesucristo ya había sido predicha en el Antiguo Testamento. Entonces, la resurrección, una vez más, demuestra que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era y es verdad. Si Jesús no resucitó, el Salmo 2 es mentira, el Salmo 16 es mentira, Isaías también estaba mintiendo. La palabra de Dios es verdad y podemos confiar en ella. Otra referencia, también en Hechos, capítulo 26, el mismo Pablo, en su defensa, ustedes recuerdan, ante el rey Agripa, Pablo está defendiendo su fe, y en el versículo 22 leemos: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, dice Pablo, testificando tanto a pequeños como a grandes. ¿Qué es lo que está testificando y declarando? No declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. En otras palabras, Pablo dice: yo me estoy limitando en mi predicación y proclamación del Evangelio a lo que ya los profetas y Moisés ya habían dicho. ¿Y qué es lo que ellos dijeron que sucedería? El versículo 23, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Otra vez, el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy proclamando lo que ya se había dicho, lo que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos el Pentateuco, Moisés, tenemos todos los libros proféticos y tenemos los Salmos. Las tres divisiones del Antiguo Testamento nos hablan de que el Mesías iba a venir, iba a padecer, iba a morir y iba a ser resucitado. El testimonio de Jesús, uno de los pasajes que a menudo recordamos durante esta época de Semana Santa, particularmente el día de la resurrección, es el relato de los dos discípulos en camino a Emaús, capítulo 24 de Lucas, donde estos, después de haber sabido que Cristo fue crucificado y enterrado, iban en camino a Emaús, desanimados, desalentados, deprimidos. El Mesías, en el cual ellos habían esperado, había muerto, y ellos no sabían acerca de su resurrección. Y el Señor Jesús se les acerca, ustedes recuerdan, y camina con ellos por un tiempo, no se dan cuenta quién es. Pero en el versículo 25, el Señor Jesús los sacude, los reprende, posiblemente cariñosamente, pero fíjense las palabras de Lucas en referencia a Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y fíjense lo que dice el versículo 27. Y comenzando por Moisés, el Pentateuco, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en las Escrituras. Piensen, otra vez, el Señor Jesús se refiere a las Escrituras como la base que demostraba que ya se había predicho en cuanto a su resurrección. Y les llama insensatos y tardos para creer. Eso a mí me trae aliento porque a veces somos un poquito duros para creer y dudamos. Entonces fíjense que en el Antiguo Testamento, cada vez que leemos los profetas, el Pentateuco o los Salmos, cada vez que se menciona o se hace mención del sacrificio de un animal
Esto es recordatorio de aquel Cordero de Dios que iba a venir para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto lo podían ver y observar y escuchar constantemente. Cada vez que el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías triunfante que reinaría para siempre, esto era una indicación de que el Mesías iba a resucitar. Por eso eran tardos de creer. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo está basado en las Escrituras. Su venida, su padecimiento, su muerte, su resurrección ya fue predicho en las Escrituras. Entonces, la resurrección definitivamente prueba que la palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, la resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. La deidad del Hijo de Dios. Sin duda no hay prueba más grande y más poderosa de la deidad del Señor Jesús que el hecho de que Él resucitó de los muertos. Solo Dios puede conquistar la muerte. Solo Dios puede dar vida. Muchos individuos en el Nuevo Testamento testificaron acerca de la divinidad de Jesucristo. Aún los demonios testificaron de esto. Ustedes recuerdan el demonio en Marcos 5:6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Este es el demonio hablando a través de este individuo. Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Los demonios testificaron de la deidad de Jesucristo. Es interesante que muchos niegan la deidad de Jesucristo, particularmente en iglesias evangélicas, se supone liberales, donde niegan la deidad de Jesucristo. Satanás y los demonios creen en la deidad de Jesucristo. Ellos son muy conservadores en su teología. Los discípulos dieron evidencias de la deidad de Jesucristo. Entonces Jesús dijo a los 12 en Juan 6:67, ¿acaso queréis vosotros iros también? Todos le habían abandonado. Las filas que le seguían se habían hecho muy estrechas y reducidas. Y sin embargo Simón, Pedro, hablando en nombre de los 12 o de los 11, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos testificaron de la divinidad del Señor. Los autores del Nuevo Testamento dieron testimonio de que Jesucristo era Dios hecho carne. Juan el Bautista dijo, este es el Hijo de Dios. Marta, la hermana de María, pronunció lo siguiente, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El soldado romano, durante su crucifixión en Mateo 27 creo que es, dice verdaderamente este era el ¿qué? El Hijo de Dios. Cristo repetidamente a través de los evangelios afirmó esta realidad, que puede ser resumida en lo que Él dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pero de todos los que afirmaron y testificaron la deidad de Jesucristo, nadie es tan poderoso y significativo como el testimonio del Padre, Dios Padre. Ustedes recuerdan que en su bautismo el Señor, desde el cielo, el Padre habló diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En su resurrección el Padre estaba afirmando la razón por la cual todos deberían haber oído a su Hijo. En Romanos 1, del 1 al 4, leemos estas palabras. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo,
que nació de la descendencia de David según la carne. Escuchen lo que dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios Padre resucitó a Jesucristo, su Hijo, para dar testimonio de su deidad. En su resurrección, Cristo se convirtió en el Señor y Cristo. Es lo que dice Pedro en el sermón que acabamos de mencionar, en Hechos 2, versículo 36. Dice Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La resurrección no solamente prueba que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, sino que Cristo es Dios. La resurrección de Jesucristo entonces prueba la veracidad de la palabra de Dios, demuestra la deidad de Jesucristo y en tercer lugar, la resurrección prueba que la salvación de Dios es completa. La salvación de Dios es completa, confirmada por medio de la resurrección de Jesucristo. Tal vez el pasaje clave es Romanos 4:25, donde Pablo dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Qué precioso pasaje. Para poder justificarnos y declararnos justos, para demostrar que nuestros pecados habían sido totalmente cubiertos y perdonados, Dios resucitó a su Hijo de los muertos. La resurrección fue la evidencia más clara e indispensable que demostró el valor eficaz de la muerte de Cristo. Su muerte satisfizo totalmente la justicia de Dios. Piensen en lo siguiente. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, Cristo hubiera sido simplemente un hombre ordinario, sin ningún valor para salvar. Por eso es que recordar a Cristo como un personaje histórico no tiene ningún valor. Si Cristo hubiera sido simplemente un hombre y no hubiera resucitado de los muertos, su sacrificio en la cruz de nada hubiera servido. Pero Él resucitó de los muertos. Y con eso demostró que el pecado había sido quitado. Dios podía ahora justificar al pecador. Y su justicia podía ser satisfecha. La paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó por la paga del pecado? Cristo. Pero Cristo fue resucitado. Y con eso Dios daba evidencias que esa paga había satisfecho sus demandas de justicia. Existen elementos esenciales de nuestra salvación que dependen totalmente de la resurrección de Jesucristo. Y de este Romanos 4:25 podríamos extraer varios de estos elementos. Por ejemplo, la vida eterna depende de la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Cristo tuvo que obtener victoria sobre la muerte, resucitando de los muertos para darnos vida eterna. No hay vida sin su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no podría haber dado vida a otros. Pero Él resucitó y por eso Él podía decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces la vida eterna dependió de su resurrección. En segundo lugar, la venida del Espíritu Santo depende de la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir. Fue su promesa. Y en Juan 17:7 les dice a los discípulos, pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo no podía venir hasta que Cristo hubiera sido resucitado. El Espíritu Santo no hubiera venido para convencer al mundo de pecado, para convertir, colocar al creyente en el cuerpo de Cristo, su iglesia, establecer residencia en el creyente, sellar al creyente para el día de la redención, guiarnos a toda verdad
iluminarnos, enseñarnos, etcétera, si Cristo no hubiera resucitado. La venida del Espíritu Santo entonces depende de su resurrección. En tercer lugar, el perdón de nuestros pecados depende de la resurrección. Ya lo hemos mencionado. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría posibilidad de perdón. Aún en el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento dependían del sacrificio futuro del Mesías. Los sacrificios eran simplemente recordatorio de lo que iba a suceder. Todo creyente del Antiguo Testamento fue salvado por su fe puesta en aquel Mesías, quien iba a resucitar. Pablo, en el famoso o el pasaje tan significativo en cuanto a la resurrección, 1 Corintios 15, versículo 17, dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, los que han dormido en Cristo Jesús han perecido. Esa sería la conclusión si Cristo no hubiera resucitado. Si hemos esperado en Cristo, dice Pablo, para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¡Qué absurdo! Creer en un Cristo que no ha resucitado. ¿De qué nos vale? De nada. Mas ahora, Cristo ha resucitado. De entre los muertos, primicia o primicias de los que durmieron. Él es el primero, nosotros seguimos. Por eso tenemos la esperanza de la resurrección, porque Él resucitó. En cuarto lugar, la intercesión de Cristo a favor nuestro depende de su resurrección. Cristo no podía interceder por nosotros si no hubiera resucitado. Entonces su resurrección y su intercesión a favor nuestra están íntimamente ligadas. Por eso Romanos 8:34, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó y que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo a la diestra de Dios? Intercede por nosotros. Noten que es tiempo presente. Cristo murió, Cristo resucitó, pasado. Pero lo que hoy está haciendo es intercediendo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos. Y es la garantía de que tenemos vida eterna y algún día vamos a estar con Él y seremos resucitados juntos con Él. Entonces la resurrección es tan importante o es insustituible en cuanto a la relación que existe entre ella y la intercesión de Jesucristo. La intercesión de Cristo depende de su resurrección. Otro punto, los dones espirituales dependen de la resurrección de Cristo. No podríamos tener dones del Espíritu si Cristo no hubiera resucitado. Está relacionado a lo que dijimos de la venida del Espíritu Santo. Efesios 4:7 dice Pablo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuanto ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, Cristo. Ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos, dice Pablo, entonces, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Entonces, los dones del Espíritu dependen también de la resurrección de nuestro Señor. Otro elemento de nuestra salvación que pudiéramos mencionar como dependiente de la resurrección es que Él nos ha dado una nueva posición de bendición. Qué precioso es Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con algunas bendiciones espirituales. Es lo que dice ahí. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios 2:6 Pablo nos dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque Cristo resucitó. Y espiritualmente y posicionalmente estamos en Él. Cristo resucitó. Nosotros que creemos en Él fuimos también resucitados y como resultado hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es un hecho. Toda bendición espiritual que hoy gozamos
es porque Él resucitó y nosotros fuimos incluidos en esa resurrección. Entonces, como ustedes pueden ver, todo elemento de nuestra salvación, la vida eterna, la venida del Espíritu Santo, el perdón de pecados, la intercesión continua del Señor por nosotros, la bendición espiritual, depende de la resurrección. Por eso decimos que es la actividad monumental, la obra más significativa de la salvación es la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué prueba la resurrección? Prueba que la palabra de Dios es verdad, prueba que Jesucristo es Dios, prueba que la salvación es completa. Por eso resucitó. En cuarto lugar, la resurrección prueba el establecimiento de la iglesia. La resurrección prueba el establecimiento de la iglesia. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús en referencia a la iglesia. Mateo 16, 18. Yo también te digo, te habla Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y noten, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto es una expresión judía, hebrea, que se refiere a la muerte. Cristo dijo entonces, yo voy a edificar mi iglesia y aún la muerte no prevalecerá contra ella. No la mía, no la de vosotros. Cristo estaba diciendo, yo voy a resucitar. Voy en camino a la cruz, pero voy a resucitar. La muerte no va a detenerme. En Efesios, el apóstol Pablo, 1:19, otra vez. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que creemos? Está hablando acá del poder que la iglesia tiene, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué tipo de poder? Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cristo resucitó y es la cabeza de la iglesia. Él gobierna sobre la iglesia. La resurrección fue esencial para el establecimiento de la iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera iglesia. Si una persona dice que pertenece a la iglesia de Cristo, pero no cree en la resurrección de Jesucristo, no pertenece a su iglesia. Porque no hay iglesia sin un Cristo resucitado. La iglesia vive y continúa viviendo y va a continuar viviendo porque las puertas del Hades, la muerte, no prevalecerá contra ella y está siendo sostenida por el poder de un Cristo resucitado. Entonces la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios, la deidad del Hijo de Dios, el hecho de que la salvación es completa, prueba el establecimiento de la iglesia. Y en quinto lugar, la resurrección prueba la inevitabilidad del juicio de Dios. Viene un juicio. Tal vez esta es la parte triste para aquellos que no pertenecen a Cristo. Cuando Cristo vino al mundo por primera vez, Él vino humildemente, nació en un pesebre, creció, ministró. Nos dice Isaías que fue varón experimentado en quebranto, fue humilde. Fue humillado cuando en esta semana que acabamos de recordar, durante esta semana fue humillado. Se burlaron de él, permitió que se le tratara como un vulgar criminal. Le golpearon, le escupieron, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Se rieron de él, le clavaron en un madero, metieron una lanza en su costado y finalmente murió. Si ahí hubiera terminado la historia del cristianismo, qué triste. Pero esta no será la última escena que el mundo verá de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús viene otra vez, pero viene como juez. Cristo regresará algún día para juzgar. Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y escuche,
y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Cristo regresará a ejercer su autoridad como juez establecido por Dios. La exposición del capítulo 17 de Hechos, donde Pablo, hablando a los atenienses, declara algo tan importante cuando dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, Dios pide y Dios declara ahora que todos los hombres en todas las partes se arrepientan. ¿Por qué razón? Ese es el momento de gracia. Dios no solamente invita, sino que declara: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. ¿Y qué credenciales tiene Cristo para juzgar? El versículo que sigue nos indica: a quien ha establecido, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Esa es la evidencia, esa es la prueba. Cristo resucitó y Él viene para juzgar. La resurrección es el acto del Padre mediante el cual Él establece o designa a Cristo Jesús como juez. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Romanos 14:9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pablo otra vez: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces podemos ver que las realidades de la fe cristiana están íntimamente ligadas a la resurrección. La resurrección prueba entonces la veracidad de la palabra, la deidad de Cristo, lo completo de nuestra salvación, el establecimiento de la iglesia, la inevitabilidad del juicio de Dios y por último, la resurrección prueba la bendición eterna del pueblo de Dios. La resurrección prueba la bendición eterna del pueblo de Dios. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también, ¿qué? Estéis. ¿Ven? Jesucristo está hablando indirectamente de su resurrección. Él iba en camino a la muerte, pero predice que la muerte no detendría sus planes para con los suyos. Él promete que iba a preparar un lugar futuro para todos los que le pertenecen, para que todos ellos estén con Él. Si no hay resurrección, no hay un lugar reservado para nosotros. Si no hay resurrección, no hay cielo, no hay descanso eterno para los cristianos. Todo entonces depende de la resurrección. Y terminamos con lo que dijimos al comienzo de nuestra meditación. La pregunta no es cómo podemos probar la resurrección, sino qué es lo que la resurrección demuestra o prueba. La resurrección demuestra, prueba la fe cristiana. Sin la resurrección no hay cristianismo. Todo el plan redentor de Dios entonces depende de esa realidad. El plan de redención de Dios culmina con la resurrección. Cristo resucitó, pagó por nuestros pecados y ahora está intercediendo por los suyos, asegurando que el lugar que Él preparó esté reservado cuando Él nos llame a su presencia. Noten que esta es una promesa para los suyos. Esta es una garantía para los que le pertenecen. Si tú no conoces a Cristo Jesús como Salvador, acuérdate que Él viene a este mundo otra vez como juez. Y en este domingo de resurrección, todavía Él invita a venir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero la otra cara de esta proclamación es
Dios declara que todos los hombres se arrepientan, porque viene un día en el cual Dios va a juzgar al mundo por medio de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Cuando Él venga otra vez, ¿va a ser Él tu juez o va a ser Él tu redentor y salvador? Y esa es una pregunta que tú tienes que resolver. Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, clama a Él, pídele, Señor, sálvame. Y Él te salvará, es su promesa. Vamos a orar. Padre, qué precioso es observar en tu palabra, meditar en ella acerca de este tema tan precioso, la resurrección de nuestro Señor Jesús. No adoramos a un Cristo muerto, sino que adoramos a un Cristo vivo, que resucitó, pagó por nuestros pecados y hoy intercede por cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en Él. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con tu gracia, habernos concedido el arrepentimiento. Y en esta mañana pedimos, Señor, que tú obres en los corazones de cada escucha. Aquellos que somos tus hijos, te agradecemos, Señor, y te pedimos que reconfortes los corazones de cada uno de aquellos que te pertenecen. Qué precioso es saber que has preparado un lugar y contigo estaremos para siempre. Y hoy estás intercediendo. Aun cuando flaqueamos, cuando caemos, cuando pecamos, tú intercedes. Y te agradecemos porque en ti hay perdón. Y porque tu resurrección ha garantizado ese perdón. No tendremos que pagar por nuestros pecados. Tú lo hiciste. Dios Padre ha sido satisfecho en esa muerte y resurrección. Padre, te pedimos que bendigas a cada oyente en esta mañana. Habla a cada corazón de acuerdo a la necesidad de ese corazón. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.